Y esto es lo que piensan empresarios y políticos sobre la administración del presidente López Obrador en estos primeros 100 días de gobierno. Indispensable y loable son las becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, indicó el empresario mexicano Carlos Slim. Sin embargo, tras haber presenciado el informe de los primeros 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendó que la entrega de apoyos sociales no sea prolongada. Que no se dé cada 2 meses, que se les pueda dar las entregas cada 15 días para que no tengan que caer en deudas o en costos o que en préstamos que son, como señalar, muy caros. Reconoció los avances en materia de combate a la corrupción, al crimen organizado y de austeridad, pero destacó que lo referente a la lucha contra la pobreza es un proceso todavía lento. Gradual, pero pues ya hubo un aumento importante, razonable, al salario mínimo que estaba muy rezagado. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, señaló que se han alcanzado logros importantes en los primeros 3 meses de gobierno, pero indicó que todavía hay temas pendientes. Entre los pendientes está la eliminación del fuero, está el tema de la reforma educativa, la reforma de la reforma educativa, está el tema de la revocación de mandato, está el tema de la consulta, que también estas son reformas constitucionales, y la igualdad de mujeres y hombres en los órganos del Estado. El coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, indicó que el compromiso de los legisladores es un tema de agenda en común. El ánimo es buscar el consenso, pero donde no se logre y podamos sacar adelante, pues es la agenda que tenemos comprometida, es la plataforma que llevó al presidente de la República a ganar la elección y también a darle la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entre las reformas que no son constitucionales y que son temas pendientes de la Cuarta Transformación, está pendiente también la relacionada con el incremento de derechos laborales, en los que se involucra a trabajadores y trabajadoras del hogar. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.